Bueno amigos, pues nada, esto tiene que tener el casquillo un mal contacto porque se enciende y da chispazos y se va la luz. Entonces me lo han dado para que le echemos un vistacillo, ¿vale? Esto tiene un mecanismo muy sencillo, pero por el mero hecho de llevar esto todo tan pequeñito, pues puede darnos problemas. Aquí el interruptor viene, sube cable, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Habrá que ver si hay alguno de los pinzamientos que esté dañado, pero yo creo que el problema viene de arriba. Vamos a centrarnos en la parte superior y en ver el casquillo, que la verdad que tiene una pinta nada más que regular. Estamos viendo que tiene dos tornillitos. Vamos a intentar acceder directamente al casquillo cerámico. La verdad que el casquillo no es malo. Vamos a verlo ahora mismo. Vale, ya digamos hemos sacado el cable. El único tema que ahora hay que darle al cable. Vamos a darle cable. Todo el cable que tengamos atrás es el que podamos tener adelante. Entonces hay que, para que el casquillo pueda salir, tenemos que darle cable. ¿Cómo le damos cable? Pues vamos a intentar sangrar de aquí para ir recogiendo aquí. ¿Veis? Tiramos del cable. El cable, son los dos tornillos que acabamos de quitar. ¡Uy! Aquí. El cable va saliendo y nos permite ahora, ¿ves? Esto nos va a permitir sacar cable hasta que lleguemos al interruptor. Lo tenemos ya a tope. Y ahora después, tirando de este lado del cable, lo que conseguimos es darle bastante. No vamos a apretar mucho para dejar una combita. Y ahora aquí ya sí, si metemos el cable, nos va a permitir poder acceder perfectamente a aquí, que es lo que queremos ver. Aquí tenemos esta clavijita que la vamos a quitar y vamos a ver cómo tenemos esto de aquí. Aquí tenemos los dos bornes. Ni que decir tiene que todo esto lo vamos a realizar con la herramienta desenchufada. Los terminales no están mal, pero parece que le falta al casquillo una de las tomas laterales para que haga contacto. ¿Ves? Se ve que se ha calentado y se ha roto. Vamos a buscar un casquillo nuevo. Bueno, esta es la caja que tenemos de los casquillos antiguos. Este es un pelín mayor y además tiene aquí unos terminales. Este en tamaño es más parecido. Esto aquí. Vamos a optar por este. Esto no lo tiramos, ¿eh? Aquí tenemos una chapita, tuerca y arandela, ¿vale? Que nos pueden servir para algún proyecto. Con lo cual lo que vamos a hacer para que no se pierda es guardarlo. Lo atornillamos aquí y esto lo guardamos. Vale, pues yo creo que sí, que es muy parecido, si no es el mismo. Y aquí estáis viendo, vamos a ponerlo para que lo podáis ver bien, que esta pestaña de aquí sí la tiene, pero ha perdido la pestaña esta de aquí abajo. Veis que esta no la tiene, ¿eh? Una pestaña sí, pero la otra no, la ha perdido.
casquillo, la arandela, se sacó en la bombilla vieja, ¿vale? Con lo cual también ha perdido eso. Vale, nos centramos en este de aquí, que el mismo casquillo, ¿vale? Vamos a limpiarlo ya que lo tenemos fuera. Con lo cual simplemente le vamos a meter los tornillos de nuevo. Aquí estoy viendo algo que no me gusta nada. Hemos quitado la funda y vemos como este cable está bien. Ah, bueno, no está cortado, únicamente que este termo retráctil pues no está en su mejor momento, ¿vale? Ha perdido un poquito la funda. Y le damos temperatura. Ahora le metemos aquí los cablecillos por su zona. Esto es importante, si nos olvidamos esta pieza, después tenemos que volver atrás. Entonces esto, recordarlo a la hora de meter los cables. Vale. Ahora vamos a aflojar bien. Aquí no tenemos polaridad ninguna, ¿vale? Aquí son 220 voltios, da igual que pongamos el azul o el marrón, da igual la posición en la cual lo pongamos. Lo que sí es importante es agarrar bien, que no coja funda, ¿okay? Que coja cable. Apretamos bien los dos contactos. Tampoco hay que dar una fuerza abismal, pero que comprobemos después tirando del cable que está bien cogido. Y una vez que ya lo tenemos todo hecha la comprobación, pues esto va en esta posición para tapar los agujeros que tenemos. Esto ya estaría. Ahora simplemente tenemos que, con estos dos tornillos que tenemos aquí, recoger un poquito de cable para poder ponerlo de nuevo en su sitio y que coja las chapas. Hay que posicionarlo de la misma posición que las dos chapas que están aquí al fondo para que podamos atornillarlo exactamente igual que antes lo hemos desatornillado. Importante también, hay que meter la chapa por medio de los dos cables para que este pueda pasar sin estar pisado por ninguno. Ahora voy a intentar ponerlo y ahora os lo enseño. Quiere decir que los dos cables quedan uno a cada lado y la chapa en medio. No quedan dos cables a un lado que al atornillar pisaríamos esos cables. Ahí. Y este otro aquí. Pero es que aquí hay que estar un poco cogido, ¿vale? Entonces el de arriba, la ventaja que tenemos es que ya no lo deja posicionado. Ok, apretado. Os recuerdo, este es el casquillo viejo. Y ahora lo que hay que hacer es, muy importante, el casquillo viejo, tirarlo a la basura. Ahora, lo que hicimos antes, pues lo hacemos a la inversa. Vamos dando cable de aquí, paso inversa a la que hicimos antes. Esto sí hay que dejar un poquito, ¿vale?, de libertad en el cable para que esto pueda moverse en todas las posiciones. Aquí es importante, a la vez que vamos haciendo esto, de verificar, vuelvo a repetir, siempre con la lámpara desenchufada, que no hay ningún tipo de corte en el cable. Aquí igual vamos a dejar
un poquito para que nuestra lámpara pueda moverse sin riesgo ninguno de corte. Hay que dejar un poquito largo aquí y un poquito largo aquí. Y esto ya estaría, familia. Simplemente vamos a probarlo. A ver cómo ha quedado. Esta es la chapita que vamos a guardar. Esta sí la guardamos. Vamos a ponerle esta que está chula. Esta es una luz de discoteca. Le ponemos esta bombillita. La vamos a enchufar aquí. Y le damos al interruptor. Y como estáis viendo, ya luce perfectamente. Pues nada, amigos, muy sencillita la reparación de hoy, pero bueno, muy útil para, si se nos avería uno, no tener que tirarlo. Yo tenía casquillos antiguos, pero si no, esto te cuesta 2-3 euros una ferretería, con lo cual no es preciso tener que ir y tirar las cosas. Todo lo que sea reciclaje, ya tenemos otra vez lámparas por un montón de años. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok, ¿eh? Así que nada, si queréis seguirme, os pido que se suscribáis para ver muchos más vídeos de este tipo y de restauraciones. Mira, ahora hablando de restauraciones, aquí tengo el portabrocas de un taladro, que lo tengo echado con aceite lubricante, de Soudal, como no, para intentar desatrancarlo. No estaba muy mal, pero estaba duro. Vamos a intentar conseguir que se ponga blandito. Como esto, muchísimas cosas en el canal. Así que nada, de nuevo, suscribirse, dale al botón, se suscribís y ya os salta la notificación de que he subido un nuevo vídeo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!